Hola, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Quintana. Soy docente del Programa Nacional de Formación Avanzada, la Maestría en Salud Colectiva. Y también tengo la responsabilidad de llevar la Dirección Nacional de Tecnología Educativa de nuestra universidad. El día de hoy quiero compartirles unas ideas para formular la intención investigativa desde la perspectiva de la salud colectiva. Esta, esta conversación está relacionada con el último módulo del Diplomado de Salud Colectiva de esta primera corte que estamos llevando a cabo en la universidad y de la cual pretende obtener como resultado que nosotros expresemos o enunciemos una idea de intención investigativa que es producto, pues como ya he dicho, de todo este intercambio de saber que hemos llevado a cabo durante estos últimos 3 meses. Esto también se expresa o se manifiesta como un recurso de vital importancia para aquellos que aspiren a formar parte de la tercera corte de la maestría de salud colectiva, ¿no? De nuestro PNFA, maestría en salud colectiva. Entonces, el día de hoy vamos a conversar acerca de algunos temas que vamos a tocarlo en la presentación. Vamos a hacer una introducción al tema. Vamos también a mirar, como hemos estado discutiendo a lo largo de todos nuestros anteriores 6 módulos, vamos a hablar acerca de la fundamentación teórica y epistemológica que se plantea cuando hacemos o formulamos una intención investigativa. También la formulación de una intención investigativa desde la argumentación, tiene una fundamentación metodológica. Pues nosotros argumentamos, desarrollamos a cabo un proceso metodológico en el cual articulamos la afirmación que hacemos con algunas, digamos, premisas y para llegar a una conclusión general. Entonces, vamos a ver y vamos a conocer un modelo de argumentación bien interesante para usarlo como fundamentación metodológica. También vamos, una vez que conozcamos el tema, los temas relacionados con la fundamentación teórica y epistemológica y con la fundamentación metodológica del proceso argumentativo, vamos a conocer algunas claves que podemos utilizar para redactar el texto donde planteamos nuestra intención investigativa. Y vamos a hacer una reflexión bien interesante en cuanto a la manera como nosotros tradicionalmente expresamos o manifestamos las ideas de investigación y cómo desde acá, desde este diplomado en salud colectiva, estamos haciendo un planteamiento, digamos, alternativo a la formulación de una intención investigativa. Fíjense, vamos a hacer a continuación una mirada corta a un video que se llama Celos, un video de un performance que realizó en algunas ciudades de Brasil, un colectivo, un grupo de teatro llamado Desvío Colectivo, en el año 2015. Entonces vamos a mirar este video por un momento.
Bueno, veamos algo, ¿no? Este video a mí me resulta bien interesante para iniciar una discusión acerca de lo que es la investigación o lo que es la formulación de una intención investigativa, porque me sitúa en la condición en la cual yo siento que la sociedad en este momento se encuentra en el ámbito de lo que ella percibe acerca de lo que tiene ante sí. Este video cuestiona, desde mi perspectiva, cómo nosotros, como personas, como seres humanos, hemos perdido el sentido de la empatía, hemos perdido el sentido de la comunicación, del contacto con el otro, del contacto con la otra, del contacto con aquellos seres vivos no humanos, del tema de la vida en la ciudad, de la vida en medio de murallas, de paredes, de concreto, de vehículos, de tráfico, de escaleras mecánicas, de centros comerciales. También nos pone en perspectiva cómo nosotros nos vamos comportando en nuestra cotidianidad, cuando andamos, cuando circulamos, cuando caminamos, no miramos hacia los lados, no conversamos, no nos damos cuenta de esos detalles tan importantes de lo que está pasando ante nosotros. Nos hemos petrificado, nos hemos convertido en hombres roca, en mujeres roca, en donde ya casi desaparecen de nosotros los sentimientos, los afectos. Y nos hemos convertido en seres que solamente nos movilizamos y nos estremecemos ante esos nuevos dioses que son el dios dólar, el dios consumo, el dios gasto, el dios moda. Entonces, este performance hace una pregunta bien interesante que a mí en lo personal me movilizó y me permitió reflexionar, me movió a reflexionar. Este performance hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la ceguera de tu ciudad? Y bueno, yo me tomé esa pregunta muy a título personal cuando me motivé a realizar esta presentación y dije, bueno, a mí yo voy a ver cuál es la ceguera de mi ciudad. Voy a tratar de despetrificarme. Voy a quitarme esos nudos que me hacen sentir, digamos, muy individualista, muy centrado en mis propios intereses y voy a salir a caminar. ¿Okay? Pero, ¿desde dónde salgo? Salgo desde un lugar en donde me encuentro ahorita, digamos, trabajando para nuestra Universidad de Ciencias de la Salud, por cortesía y por apoyo, y además que aquí en nuestro Instituto de Tecnología del Estado de Aragua funciona el Programa Nacional de Formación Avanzada en Oncología Médica, en donde yo tengo una participación en el área de metodología de la investigación. Entonces, este instituto, como dice aquí la lámina, es un centro especializado en la atención a las mujeres con cáncer de mama. ¿Sí? Aquí recibimos pacientes de muchos lugares del país, además del Estado de Aragua. Fue fundado en el año 2009 y tiene una particularidad bien interesante porque ella combina el enfoque clínico integral con un fuerte sentido de apoyo social y psicoemocional. Entonces, bueno, nosotros aquí yo veo a las compañeras pacientes que andan en su lucha por recuperar y restaurar su salud, pero manifiestan una alegría, una emoción, un deseo de vivir, ¿eh? Pero cuando uno las ve compartiendo en sus actividades que realizan acá, culturales, sociales, uno ve que hay, digamos, ciertas conductas, y ciertos comportamientos que tenemos que poner en observación y estas tienen que ver con la alimentación. Consumen alimentos ultraprocesados, consumen bebidas muy cargadas de azúcares, entre otras cosas. Entonces yo digo, bueno, eso lo estoy viendo aquí dentro de las instalaciones de Elisena y me hace reflexionar acerca de que si eso es un consumo de alimentos correcto, ¿no? Para estas pacientes que además están siendo tratadas con quimioterapia y con todo su arsenal terapéutico. Pero salgo a la calle y a apenas unos escasos metros de nuestra institución me topo con esta imagen. ¿Sí? Me topo con la imagen de una calle que ya está desbordada de pequeños establecimientos expuestos allí al aire libre, en donde venden lo que nosotros comúnmente llamamos comida chatarra, comida rápida,
perro caliente, hamburguesa, pepito, con toda la cantidad de cosas que contienen estos productos. Y bueno, allí vemos que hay cuatro o cinco establecimientos que venden perros calientes. Una cosa muy curiosa que me llamó la atención acá es la publicidad que podemos ver acá en la esquina inferior derecha de esa pancarta, que es una institución del Estado Nacional, del Estado venezolano, una institución muy importante que financia a estos comercios que se hacen llamar ahora nuevos emprendedores. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿emprendiendo para qué? ¿Emprendiendo qué? Emprendiendo salud, emprendiendo enfermedad, emprendiendo un nuevo negocio, cómo ese negocio impacta en la salud de la población. Yo me hago esa pregunta, ¿no? Entonces, bueno, yo reflexiono y me pregunto si hay una relación, si hay una relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿sí? Y la comida chatarra con el cáncer de mama. Estoy aquí en una institución que está trabajando con las personas, las mujeres con cáncer de mama. Entonces aquí vemos un grupo de mujeres que hacen vida en nuestra institución, de pacientes de nuestra institución, que están realizando aquí algunas actividades relacionadas con el arte, la cultura y la salud. Entonces, bueno, he estado indagando, revisando la literatura, conversando con algunos compañeros médicos de la institución y definitivamente, bueno, sí hay una relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la comida chatarra con el cáncer de mama, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos elementos que observar. Por ejemplo, la inflamación crónica y la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo clave para el cáncer de mama, ¿sí? Especialmente en mujeres que son posmenopáusicas. El índice o digamos la incidencia de cáncer de mama siempre es mucho mayor en las mujeres que están ya cercanas a la tercera edad o encima de la tercera edad, ¿no? Esto se debe a, bueno, la producción de estrógenos en el tejido adiposo, ¿no? Otra cosa que he conversado con los colegas, con los compañeros médicos, es que, bueno, que el consumo de alimentos con alto índice de azúcar añadido puede causar resistencia a la insulina. Entonces, bueno, esto eleva los niveles de una hormona que se llama IGF-1, que favorece el crecimiento celular y el desarrollo de tumores. Por eso es que estas bebidas gaseosas que conocemos nosotros, también no las bebemos, tenemos que empezar a tener en consideración los importantes para su consumo. Otra cosa es que la mayoría de las salsas o los productos embutidos que nosotros consumimos acompañados con este tipo de alimentos están, digamos, envasados con productos que para favorecer la conservación de esos ultraprocesados se acompañan con productos químicos, ¿sí? Las paredes de estos envases se cubren con un producto químico que se llama bisfenol A, y ese producto químico, bisfenol A, se ha demostrado que tiene, ofrece ciertos riesgos para el desarrollo de algunos cánceres, ¿no? El producto químico se llama bisfenol A. Se impregna en las paredes de los envases para que no se contaminen los alimentos que consumimos. Y finalmente, bueno, definitivamente una mala nutrición o una deficiente nutrición y una falta de oxidante, ¿sí? Una alimentación pobre en fibras, en vitaminas, puede reducir el estrés oxidativo y la inflamación, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos alimentos que son pobres en fibra, pobres en vitamina y pobres en antioxidantes, nosotros propendemos, pero favorecemos la inflamación en nuestro organismo. Entonces, hay un estudio que también estuve consultando, ahí está la página web para que ustedes también puedan leerlo, en donde se incluyeron a casi 105,000 participantes mayores de 18 años y se encontró una relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados con el incremento de riesgos de cáncer en general y del cáncer de mama. Para el caso de un aumento del 10% del consumo de estos alimentos, se logró precisar que se producía un incremento del 12% en los riesgos de cáncer en general y 11% en los riesgos de cáncer de mama. Bien, entonces, bueno, yo impactado por esta información que estoy leyendo por la vía de la investigación, de la referencia bibliográfica, de una revista indexada, de la conversación con los médicos
con los que pude hablar acerca del tema que elaboran acá en la institución. Y bueno, con mi inquietud personal, yo vine y dije, bueno, nosotros estamos viendo en nuestro diplomado un módulo que fue el módulo número 5 que habla de epidemiología. Y ahí en la pantalla nosotros estamos viendo al padre de la epidemiología, John Snow, que en 1854 hizo un estudio relacionado con el cólera. Él identificó que en la comunidad en la cual él estaba haciendo labores, observó que, bueno, que la gente se estaba enfermando de cólera y logró precisar a través de ese croquis que ven allí, logró precisar en cuál lugares se manifestaban los casos de cólera. Y bueno, resulta que era que las personas estaban consumiendo agua contaminada. Y bueno, se estaban enfermando. Yo me permití hacer un recorrido por esta calle principal por donde está nuestra institución y logré identificar todos esos puntitos azules que están allí. Son puestos y establecimientos de venta de comida chatarra con alimentos ultraprocesados. Entonces, vemos allí que hay una gran cantidad, ha proliferado en la ciudad de Maracay al aire libre la venta de este tipo de alimentos. Entonces yo me pregunto, no como el caso de Jon Snow, porque en ese caso eran casos manifiestos de cólera que estaban presentándose allí. Pero yo me pregunto, ¿qué pasará a futuro con la salud de hombres y mujeres, adolescentes y adultos que a lo largo de los años continúen comiendo porque es el alimento que tienen disponible por lo económico que son y por lo accesibles que son y las bebidas que estos consumen por lo económicas que son y por lo accesibles que son? ¿Qué va a pasar con las enfermedades crónicas no transmisibles y el cáncer en la población aragüeña si sigue proliferando este tipo de alimentación en la población? Yo me hago esa pregunta. Entonces me pregunto si esta situación, ¿verdad? Representa una gran problemática para el futuro. Pero yo no quiero quedar con esta afirmación, ¿no? Yo no quiero decir solamente que estamos ante una situación que en el futuro representará una gran problemática. Yo la quiero visibilizar, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto vamos a ver nosotros un procedimiento, ¿no? Pero yo no encuentro en este momento los medios suficientes para hacer solo este recorrido investigativo, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, yo voy a invitar a 3 personas a tomarse un café conmigo para hablar de este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo invito a tomarnos un café y a comernos una tortita, que esa está libre de gluten, de azúcares y todo lo demás, y ese café también está libre de esos azúcares. Entonces digo, bueno, yo voy a invitar a mi amigo Jaime Urey, el cual he leído durante todos estos años en un referente de la salud colectiva y la determinación social de la salud, para que él, desde su perspectiva, me ayude a hablar del tema de las enfermedades crónicas no transmisibles y el consumo ultraprocesado, ¿no? Y su, digamos, importancia para estudiar el cáncer, ¿no? Las manifestaciones de esta enfermedad, las enfermedades crónicas no transmisibles y el cáncer. También voy a invitar a otro amigo, ¿sí? Que se llama Henry Lefebvre, que él habla acerca de la dialéctica del espacio. ¿Por qué? ¿Por qué invito a Henry Lefebvre? Porque esto se está manifestando en un área de salud integral comunitaria, es decir, en un territorio, en un espacio en donde yo percibo una realidad, en un espacio que ha sido concebido, pensado para la habitabilidad humana, para la convivencia humana. Es un espacio en donde yo vivo cotidianamente y resisto cotidianamente una realidad. Y bueno, yo también voy a invitar a esta reunión a mi compañero y amigo, desde, digamos, el arte de la argumentación, nos habla de un procedimiento metodológico para argumentar. Este amigo se llama Stephen Toulmin, quien propuso un modelo. Entonces nosotros 4 vamos a sentarnos a conversar. Entonces yo le pido a Jaime, le pregunto a Jaime, primero, por favor, explíquenos qué es la salud colectiva. Entonces, como nosotros recordaremos en nuestro diplomado que hemos estado hablando acerca de estos conceptos tan importantes, Jaime nos dice que, como ya nosotros sabemos, la salud colectiva es un enfoque crítico que entiende la salud, la enfermedad y el cuidado como procesos históricos, sociales,
políticos, culturales, ambientales y relacionales. Surge como una alternativa al modelo biomédico hegemónico, superando la visión reduccionista de la salud pública tradicional. Bien, entonces, bueno, es una mirada alternativa a la salud pública tradicional. Y yo digo, profesor Jaime, ¿y cómo relaciona usted este concepto de la salud colectiva con las enfermedades crónicas no transmisibles y el consumo de comida chatarra y alimentos ultraprocesados? Entonces, él me dice que la salud colectiva analiza críticamente estos comportamientos, ¿sí? Y los relaciona con procesos históricos, sociales, políticos y económicos. Él dice que se diferencia esta postura a mirar el consumo de estos tipos de alimentos como un fenómeno histórico, social, político, económico, cultural y ambiental, pero lo diferencia del modelo médico hegemónico, porque el modelo médico hegemónico solamente se fija en las consecuencias, es decir, en el tratamiento de la enfermedad, en la restauración de los signos que se presentan en cuanto a esta enfermedad y, a lo sumo, en la prevención de los factores de riesgo que propenden o propician estas enfermedades, ¿no? Entonces, él dice además que este enfoque del modelo médico biologicista, tradicional y hegemónico, ¿sí? Destaca porque se da bajo un modelo de desarrollo que es el modelo de desarrollo capitalista y de políticas neoliberales que impulsan la producción y consumo del tipo de alimentos, de ese tipo de alimentos ultraprocesados que favorecen la aparición de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque aquí se facilitan los procesos de mercantilización de la enfermedad, de la población. Entonces, él ahí fija un posicionamiento crítico. Y dice también, entonces, que hay que mirarlo desde la determinación social de la salud y de la vida. Entonces yo le pregunto, profesor, ¿y qué es la determinación social de la salud y la vida? Entonces él me dice, bueno, esta visión, esta perspectiva vincula la salud con estructuras sociales, económicas y políticas. Y lo hace en 3 dimensiones, me dice el profesor Jaime Brey, que lo hace en la dimensión general, que es la dimensión en donde se manifiesta el modo de producción. En este caso, como ya vimos anteriormente, es el modo de producción capitalista. Pero también se expresa en la dimensión particular, es decir, en la forma como se organiza la comunidad, la sociedad, en cómo vive y se organiza nuestra área de salud integral comunitaria. ¿Sí? Entonces ahí se dan los modos de vida. Bien, cómo trabajamos, cómo nos trasladamos al trabajo, al liceo, cómo estudiamos, cómo hacemos nuestro desplazamiento de un lugar a otro, si nos entretenemos o no, si hay lugar para el esparcimiento sano y para el ocio, o si estamos encerrados en un centro comercial como los compañeros del video Segos que acabamos de ver. Entonces uno va viendo allí el modo de vida. Y en la dimensión singular es donde se expresan los estilos de vida, ¿no? Y aquí, tanto en la dimensión general como en la dimensión particular y singular, se manifiestan procesos destructores que tienen que ver con la pobreza, la exclusión, la racialización y los procesos protectores que tienen que ver con política inclusiva, con la equidad, con la organización comunitaria, la organización social e intersectorial. Entonces, desde la determinación social de la salud, nosotros logramos hacer propuestas para transformar y superar esas desigualdades. Yo le pregunto al profesor Bray, ajá, ¿y eso es como yo lo relaciono con las enfermedades crónicas no transmisibles? Entonces él me dice que la determinación social de la salud vincula las enfermedades crónicas no transmisibles y el consumo de alimentos ultraprocesados con estructuras sociales, económicas y políticas, ¿no? Ante este problema, en las 3 dimensiones mencionadas, decimos, no, bueno, en la dimensión general, bueno, en la dimensión general se producen políticas globales que favorecen el consumo de ultraprocesados. Abaratan los precios de este tipo de alimentos para que sean más asequibles para la población. En la dimensión particular, bueno, nuestras comunidades se hacen cada vez más vulnerables, se empobrecen para que tengamos un acceso limitado a alimentos saludables, al acceso limitado para el consumo de fruta, porque son más caras, para el consumo de legumbres y hortalizas, porque son muy costosas, y bueno, no le vamos a facilitar el acceso de estos a la población. Y en la dimensión singular,
que tiene que ver con las experiencias individuales y de la salud, se precariza más a la población en términos laborales, en términos educativos, en términos culturales, en términos de vivencia. Bien, entonces, aquí nosotros vamos a identificar procesos destructores que tienen que ver con la pobreza, la exclusión y la publicidad engañosa de estos productos. Y también procesos protectores en donde nosotros somos capaces desde nuestras instituciones del Estado, o debemos ser capaces desde nuestras instituciones del Estado y desde nuestra comunidad organizada, de fomentar, promover, diseñar, formular políticas inclusivas, regulaciones al consumo de este tipo de alimentos y educación. Entonces, bueno, ahora yo digo, bueno, le voy a dar la palabra a mi compañero Henry Lefebvre. Entonces le pregunto, Henry, ¿y qué opinas tú desde esta perspectiva acerca de este problema? Entonces Henry me dice que tenemos que mirarlo desde la trialéctica del espacio. Y la trialéctica del espacio habla de tres cosas fundamentales. Una, del espacio concebido. Y él me explica que el espacio concebido representa las visiones técnicas y políticas del espacio, incluyendo las regulaciones, la planificación urbana y las políticas de salud. Yo establezco una relación, cuando lo estoy escuchando a él, establezco una relación de este espacio concebido con la dimensión general de la que me acaba de hablar el profesor Jaime Bray. Entonces también él me dice que hay un espacio percibido, además del espacio concebido, y el espacio percibido se refiere a las prácticas espaciales cotidianas, es decir, a cómo las personas usan, experimentan físicamente los entornos donde viven y trabajan. Entonces yo veo que aquí, en las calles que les he mencionado, en los últimos 2 o 3 años, especialmente desde el momento de la emergencia de la COVID-19 hasta este momento que es post-pandémico, en el momento de la pandemia y en el momento de la post-pandemia, ha proliferado la comercialización y venta de este tipo de productos y alimentos. Entonces, en nuestra ciudad, las calles de nuestra ciudad se han visto ocupadas por estos tarantines que venden este tipo de alimentos, pero no solamente la ocupación del tarantín en sí mismo, sino que también hay mesas, sillas, música en vivo y toda una serie de situaciones y de bochinches que uno ve que ahora proliferan en la ciudad, creando caos peatonal, poniendo en riesgo a la población porque ya no encontramos por dónde caminar, y además que bueno, que estamos al aire libre sin la vigilancia, sin el monitoreo de Contraloría Sanitaria. Entonces, bueno, ese es mi espacio percibido. Pero bueno, también hay un espacio vivido. Hay un espacio vivido, dice el compañero Henry Lefebvre. Entonces, este está vinculado con la manera en que las personas experimentan y resignifican los espacios, influyendo en sus condiciones de vida y su salud. Bien, entonces nosotros vemos que la organización de esos espacios tiene un impacto en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces yo le pregunto a Henry, ¿y eso es cómo se expresa en el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles? Entonces él vuelve y me insiste, ¿no? Él vuelve y me insiste, mira, desde el espacio concebido, la ausencia de regulación en la publicidad de comida chatarra, en las políticas de Contraloría Sanitaria y vigilancia de la manipulación de alimentos, sí, favorece también la aparición de algunas situaciones que tú has descrito con las enfermedades, me comentan. Pero además, se promueven modelos agroindustriales que favorecen la producción de alimentos ultraprocesados. Desde el espacio percibido, me dice Henry que el acceso limitado a alimentos saludables en comunidades desfavorecidas, en comunidades empobrecidas, y la omnipresencia de tiendas que venden estos alimentos, esta comida chatarra y estos ultraprocesados, bueno, van a potenciar la aparición de estas enfermedades crónicas no transmisibles o del cáncer. Pero desde el espacio vivido nosotros vemos en los centros de atención cómo han repuntado la morbilidad y la mortalidad producto de las enfermedades crónicas no transmisibles y cómo viene repuntando, entre otros, el cáncer de mama. Entonces, esa experiencia que viven nuestras mujeres, que viven nuestros hombres, se expresan en ese espacio vivido. Eso producto de la trialéctica del espacio del compañero Henry Lefebvre. Entonces, bueno, el profesor Jaime Bray nos habla a nosotros de una fundamentación teórica que está sustentada en la salud colectiva
y en la determinación social, y desde esa fundamentación teórica, él nos explica cómo se expresa eso en las enfermedades crónicas no transmisibles en el cáncer. Y el profesor Henry Lefebvre nos explica a través de la dialéctica del espacio un posicionamiento epistemológico, es decir, una manera de mirar el territorio en donde yo me encuentro, que es el área de salud integral comunitaria, para que a través de esa dialéctica que tiene que ver con el espacio concebido, con el espacio percibido y el espacio vivido, yo observe la realidad que quiero investigar. Es decir, de una mirada epistemológica, asumo mi posicionamiento epistemológico. Entonces, mi posicionamiento teórico está fundamentado en la salud colectiva y la determinación social, y mi fundamento epistemológico está sustentado en la dialéctica del espacio. Pero yo quiero argumentar de manera apropiada esta problemática. Entonces, bueno, este compañero que ven ustedes en pantalla es el profesor Stephen Toulmin. Entonces, en el año 1950, hace ya muchísimo tiempo, 75 años, él propuso un modelo de argumentación que en lo personal a mí me parece muy interesante y quiero compartir con ustedes, porque nosotros debemos desarrollar el arte de argumentar, el arte de formular premisas que nos permitan sustentar una afirmación y llegar a una conclusión concreta de algo que queremos investigar. Nosotros, en el ejercicio de la argumentación de un tema de investigación, encontramos muchas dificultades. Muchas veces nos paramos siempre en ese lugar que Platón hacía referencia cuando hablaba de la metáfora de la línea. Nos paramos en el extremo izquierdo de esta metáfora de la línea, está la doxa, la conjetura, la opinión, y en el extremo derecho está el epísteme, el conocimiento, el razonamiento profundo y complejo de la realidad. Entonces, nosotros siempre tendemos a ubicarnos más en la conjetura, en la anécdota, es decir, en la doxa, y no nos preocupamos por leer, por indagar, por profundizar acuciosamente en la realidad que está aconteciendo. Entonces nos mantenemos alejados de la sabiduría, del conocimiento y del epísteme. Entonces, bueno, la invitación es a que nosotros nos aproximemos en esta metáfora de la línea al extremo en el que se ubica el conocimiento, la sabiduría y la epísteme para formular un argumento investigativo. Entonces, bueno, este modelo de qué nos habla, de 6 componentes fundamentales. El primero de ellos es la afirmación. Yo hago una afirmación. Entonces, ¿qué es la afirmación? Es la idea o postura que se define sobre el problema social que quiero investigar. En este caso, yo estoy hablando de el consumo de alimentos ultraprocesados y la comida chatarra, y cómo impacta esto en las enfermedades crónicas no transmisibles y en el cáncer de mama. Entonces, bueno, yo debo construir mi afirmación. Para construir mi afirmación, yo necesito datos. Y los datos, con los datos, que pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos, yo evidencio un respaldo para la afirmación que estoy haciendo, ¿sí? Ahora, además de tener la afirmación y los datos, yo tengo que plantear una garantía, garantizar que esa afirmación que yo estoy dando es real, garantizarlo. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de un razonamiento. Y este razonamiento conecta los datos con la afirmación. Si me voy dando cuenta, yo aquí estoy tejiendo con lana un abrigo que me va a proteger a mí en el planteamiento de mi intención investigativa. Es decir, estoy construyendo los elementos para la redacción del enunciado de mi intención investigativa. Además de tener la afirmación, los datos y la garantía, yo tengo que tener un respaldo. O sea, que este respaldo es una afirmación adicional que refuerza la garantía, ¿sí? Entonces, bueno, tú tienes que ver con los artículos científicos, con los testimonios de las personas, con algo que yo haya visto, con alguna referencia, con algún autor de envergadura, con algún investigador que haya dicho algo que respalde lo que yo estoy afirmando. Y bueno, yo me agarro de allí, de ese testimonio, para respaldar a esa garantía que yo estoy dando.
yo también acudo a los calificadores. ¿Qué son los calificadores? Son indicadores de grados de certeza de la información. Bueno, yo voy a establecer desde ciertos parámetros que lo que estoy argumentando tiene sentido, ¿no? Y finalmente, yo tengo que prepararme para los rebates, porque voy a tener contraargumentadores. Alguien va a venir a contraargumentar lo que yo voy a decir, pero yo tengo que tener la capacidad para responder ante ese rebate. Yo le pregunto a Tolmi, ajá, el profesor Steven, y eso es como yo lo llevo a las enfermedades crónicas no transmisibles, al consumo ultraprocesado, al tema de la comida chatarra y todo esto. Entonces, él, cuando nos estamos tomando el café, que ya se nos está acabando el café, él dice, bueno, mira, la afirmación tú la haces. Entonces, tú dices la afirmación. Tú dices, el consumo de comida chatarra y ultraprocesada aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas y cáncer. Esta es tu afirmación. Para ello, tú tienes que acudir a datos. Entonces, bueno, tú al principio de la presentación hablaste de que hay un estudio donde había aproximadamente 105.000 personas, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, bueno, ese estudio muestra que un alto consumo de ultraprocesado aumenta entre un 10 y 12% el riesgo de cáncer. Ese es tu dato. Pero tú tienes que tener una garantía. Entonces tú dices, bueno, la alimentación ultraprocesada está vinculada al desarrollo de enfermedades crónicas y cáncer, según evidencia científica que manifiestan, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Revista de Salud Colectiva de la Universidad de Ciencias de la Salud, u otra, digamos, documento, revista indexada, Oxfam, por ejemplo, que es una organización bien interesante contrahegemónica, alguna información de alguna institución, organización o revista indexada, tú la pones aquí como garantía. Pero también te respaldas, como ya les he dicho, con otras informaciones. En este caso, aquí dice Oxfam, por ejemplo, que en Chile y en México se han impulsado políticas para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. También en Colombia. En Colombia, con el gobierno del compañero Petro, se impulsó un impuesto a las empresas que venden bebidas gaseosas azucaradas. Entonces, bueno, eso permitió la reducción del consumo de este tipo de bebida en Colombia. Bueno, y yo utilizo para este caso, me dice Steven Colmin, calificador. Entonces, calificador. El consumo prolongado de ultraprocesado aumenta el riesgo de enfermedades, especialmente en personas con condiciones predisponentes, ¿sí? Entonces tú dices, ah, bueno, pero entonces una persona que tenga antecedentes de hipertensión arterial, que tenga antecedentes de diabetes, también tiene un alto riesgo de desarrollar aún más esto, a estas enfermedades, ¿no? Si yo tengo familiares que han tenido cáncer de mama o murieron de infarto y todo esto, ustedes saben acerca de eso, bueno, eso es un calificador que yo puedo incorporar en esa argumentación que estoy preparando y me tengo que preparar para los rebates. Yo puedo decir, bueno, las enfermedades crónicas y el cáncer son mayormente genéticos, pero yo tengo que tener la capacidad para darle respuesta a este contraargumento. Sí, es verdad, las enfermedades crónicas y el cáncer son mayormente genéticas, pero si yo tengo una vida en donde tengo estilos de vida nocivos, ¿sí? Sometidos a procesos peligrosos y destructores, por ejemplo, yo consumo cigarrillos, yo consumo alcohol, yo soy sedentario, yo me alimento, además de que como esta comida ultraprocesada, yo estoy bajo estrés permanentemente. Ah, bueno, eso potencia la posibilidad de la emergencia de toda esta enfermedad, me dice Steven Tolmin. Entonces yo digo, bueno, ya yo me he planteado la posibilidad de construir un argumento, ¿no? Entonces el argumento concluye, una vez que yo construyo toda esta argumentación, yo puedo concluir que, dado que el consumo de comida chatarra y ultraprocesada afecta gravemente a la salud, aumentando tanto la incidencia de enfermedades crónicas como el riesgo de cáncer, ¿sí? Como el riesgo de cáncer, entonces yo me propongo algo. Yo me voy a proponer fortalecer la vigilancia epidemiológica, el monitoreo estratégico de salud, voy a plantearme regular los aditivos y los procesos industriales, eso quizás requiera de mi relacionamiento con el poder ejecutivo, el poder legislativo del país,
también con campañas educativas a través de nuestros programas nacionales de formación y los programas nacionales de formación avanzada y la promoción de alimentación saludable dentro de nuestra universidad con el personal docente, administrativo, obrero, con los estudiantes, ¿sí? Y con las comunidades en donde yo impacto en las áreas de salud integral y comunitaria. Pero, y yo me pregunto, bueno, ¿y si yo me planteo una intención investigativa? Yo me planteo una intención investigativa. ¿Qué es lo que estamos planteándonos nosotros en este momento? Porque además de nosotros mirar a eso que llamamos los factores de riesgo para esta enfermedad, nosotros tenemos que mirar desde la perspectiva a la que nos ha hablado Jaime Obrey en su fundamentación epistemológica y teórica, desde la postura de la salud colectiva y la determinación social, es que hay procesos protectores y procesos destructores que tengo que evidenciar. Entonces yo digo, bueno, yo, además de esa propuesta que está muy buena, yo me voy a plantear una propuesta investigativa, una intención investigativa. Entonces, bueno, ¿y cómo redacto yo una intención investigativa? Ah, bueno, ya yo sé que tengo por allí las luces que me da Jaime Obrey, tengo las luces que me da el profesor Henry Lefebvre y las luces que me da el profesor Steven Colmin. Entonces yo eso lo he estado redactando, he estado recogiendo información relacionada con eso, he estado leyendo a este y a este otro autor y he estado construyendo por la vía escrita algunas ideas. Bueno, yo tengo que ya darle una composición a todo ese texto que yo he estado redactando. Entonces, bueno, nosotros debemos aproximarnos a plantear esa intención investigativa. Y hay 5 claves que queremos proponer desde este diplomado, ¿no? El primero de ellos es que cuando nosotros vayamos a redactar nuestra intención investigativa, recordemos que la redacción de la intención investigativa, esto no es un capítulo de la investigación, esto no tiene por qué exceder las 2 o 3 páginas del planteamiento, o sea, esto es un planteamiento de una intención investigativa. Es la redacción de un texto corto que no debe exceder los 10 párrafos. Entonces, es un texto concreto en donde yo digo, bueno, yo voy a plantear en ese texto la relevancia de la temática. Y la relevancia de la temática destaca la importancia de analizar el problema desde una perspectiva estructural y colectiva. Es decir, desde la perspectiva de la salud colectiva y la determinación social de la salud. Ya nosotros hemos estado viendo esto a lo largo de todos los módulos de nuestro diplomado. El de salud colectiva, el de crisis civilizatoria, el de políticas públicas de salud, el de epidemiología, el de territorio, entre otros. Pero además de la relevancia, yo tengo que plantearme la contextualización y el respaldo epidemiológico de esta información. Entonces yo, cuando esté haciendo la redacción de esa intención investigativa, de ese texto, yo incorporo datos cuantitativos, datos cualitativos, análisis epidemiológico desde la perspectiva tradicional, pero por supuesto que también desde la perspectiva de la epidemiología crítica, haciendo insinuaciones de vigilancia epidemiológica, de monitoreo estratégico participativo, y eso es para evidenciar el impacto que tiene este problema en la salud y la vida de la población. Otro elemento central para la preparación de esa redacción del texto, que es la intención investigativa, es que nosotros pongamos cuáles son esas afecciones que se están presentando en la salud y en la vida de la población, ¿sí? En sus dimensiones singular, particular y general de las que nos habla la determinación social de la salud, con sus procesos peligrosos y con sus procesos protectores. Entonces yo digo, bueno, ahí hay afecciones. Entonces aquí se analiza el impacto de estos ultraprocesados en la salud y la vida y se pone pues, o se manifiestan qué alternativas exitosas se han impulsado, ¿no? Recordemos que estas no son alternativas que yo estoy proponiendo, sino que yo he conocido, han sucedido en Colombia, como yo les hablé, en México y en Chile, entre otras cosas que nosotros queramos exponer como casos de éxito. Seguidamente, nosotros tenemos que expresar ese análisis de los procesos protectores y destructores que se manifiestan allí, ¿no? Entonces, se analizan los procesos que deterioran y protegen la salud, considerando
el origen de las determinaciones sociales, como ya les dije, en la dimensión general, particular y singular. Todas estas claves que estamos viendo acá, estas claves están relacionadas entre sí, están relacionadas entre sí. Y finalmente, ese planteamiento debería favorecer una pregunta de investigación, ¿sí? Y esa pregunta de investigación no hace otra cosa que buscar abrir espacios para la transformación y la producción de conocimiento desde el contexto de análisis, donde yo estoy realizando mi investigación. Aquí pudiéramos decir que hay un sesgo positivista en la investigación, porque estamos haciendo un planteamiento que puede interpretarse como deductivo, es decir, estoy yendo de lo general a lo particular, me estoy yendo de la teoría, de lo que plantean los teóricos, de lo que se plantea políticamente, y bueno, estoy llegando a una pregunta concreta, pero en este momento el planteamiento de nuestra investigación educativa puede hacerse de esa manera, porque nosotros todos estamos acostumbrados a investigar de esa forma. Sin embargo, la incorporación de los fundamentos teóricos de lo que hemos hablado, es decir, de la salud colectiva y de la epidemiología crítica, y la incorporación del fundamento epistemológico que plantea el compañero Henry Lefebvre, ahí le incorporamos un elemento de orden crítico y transformador. Pero nuestra pregunta también tiene que tener esa intención, debe perseguir esa intención transformadora. Bien, no puede ser una pregunta que asume una posición neutral, aséptica, políticamente inerte, no, es una pregunta que tiene que asumir un posicionamiento político transformador. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hacemos esa pregunta, cuando nosotros nos formulamos esa pregunta debe dar paso entonces al verdadero, real y necesario planteamiento del problema de investigación. Entonces, nosotros invertimos la realidad. Entonces, si nosotros vamos a partir de la pregunta, porque la pregunta se manifiesta allí en donde está arrojada la realidad, en donde está aconteciendo la realidad. Entonces, allí en ese punto de arranque, desde lo cotidiano, desde lo vivido, como dice Henry Lefebvre, yo estoy haciendo una inversión de mi mirada investigativa. Entonces, estoy asumiendo un método inductivo. Voy de lo singular a lo general. Entonces, esa inversión metodológica es la que nosotros vamos a perseguir para construir el planteamiento investigativo en procesos posteriores a la formación de este diplomado. Hasta el momento nosotros vamos a hacer el planteamiento de nuestra intención investigativa siguiendo estas claves, pero bajo los fundamentos que se han planteado. Es la propuesta que estamos manifestando. Entonces, el planteamiento del problema de investigación en salud colectiva requiere de articular. Fíjense que no estamos ya en la intención investigativa. Ya la intención investigativa la cerramos con estas claves que acabamos de mencionar anteriormente. Pero si nosotros queremos seguir avanzando hacia un planteamiento del problema de investigación desde la perspectiva de salud colectiva, nosotros requerimos articular esta pregunta que estamos formulando, ¿sí?, con un eje de análisis y con un tema concreto. Entonces, el eje de análisis está contenido en la pregunta de investigación, ¿sí? Y el tema concreto resume en una corta frase qué es lo que yo deseo investigar, ¿no? Entonces, aquí se integra, como hemos visto, la teoría, la metodología con la práctica. Desde esta perspectiva, es decir, inductiva, la salud no se reduce a un fenómeno biológico, sino que está determinada por procesos estructurales de orden social, cultural, histórico, ambiental y político. Bien, entonces nosotros aquí podemos reflexionar. La pregunta es importante, la formulación de la pregunta es importante porque orienta el proceso investigativo que voy a desarrollar y también, por supuesto, define el problema de la investigación. Entonces, veamos que esto que hemos estado hablando con Henry Lefebvre, con el profesor Bley y con Tobin, con el profesor Steven Tobin, nosotros decimos, bueno, nosotros hacemos un planteamiento, pero en este momento no tenemos definido hacia dónde voy a orientar mi intención investigativa. Pero la pregunta de investigación que yo me hago, como ya la mencionaba, tiene mucha importancia para definir ese posicionamiento investigativo. Veamos las siguientes preguntas, a ver si las mismas se ajustan a esa intención investigativa
que yo he manifestado, que ha emergido de mí una vez que he recorrido la calle Santos Michelena de la ciudad de Maracay, en donde se encuentran algunos de los muchos Tarantinos, ¿no? Entonces yo me hago una primera pregunta. La primera pregunta es, ¿de qué manera la gestión participativa intersectorial en las áreas de salud integral comunitaria facilitaría la implementación de políticas públicas orientadas a reducir el consumo de la comida chatarra y ultraprocesada y promover la alimentación saludable? Esta pregunta, evidentemente, está relacionada con lo que hemos estado conversando, tomándonos ese café, el profesor Jaime Brey, el profesor Henry Lefebvre y el profesor Steven Turing, ¿no? Pero hay muchas otras preguntas, hay muchísimas otras preguntas que nosotros pudiéramos hacer que están impregnadas de mis intereses personales y singulares investigativos, que están impregnadas de mis labores profesionales, que están impregnadas de mis conocimientos previos, que están impregnadas de mi ejercicio profesional, que están impregnadas de mi ejercicio ideológico. Entonces hay otra pregunta. La pregunta que seguida es, ¿qué modo de cuidado integral puede implementarse en las áreas de salud integral comunitaria para atender a personas con enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación, integrando cuidado, protección, promoción, prevención, atención y rehabilitación? Definitivamente, esta otra pregunta también está relacionada con ese planteamiento o con esa discusión que hemos estado dando estos cuatro compañeros sentados en la mesa con el café. Y finalmente, otra pregunta que nosotros pudiéramos decir que está relacionada con esto es la siguiente. Recordemos que no son solo estas preguntas, son muchas preguntas. ¿Qué estrategias pueden implementarse para en las áreas de salud integral comunitaria para fortalecer la soberanía sanitaria, promover la producción local de medicamentos y reducir la dependencia de la industria farmacéutica? Entonces, esta pregunta nos ubica en un lugar concreto, nos ubica en el lugar de la necesidad de que nosotros desarrollemos medicamentos, pero para las personas que ya están enfermas, que ya están padeciendo las enfermedades crónicas no transmisibles y el cáncer. Pero es importante atender estas situaciones porque todos estos medicamentos son de muchísimo alto costo. Entonces uno dice, bueno, nosotros necesitamos dejar de depender de la industria farmacéutica internacional y, bueno, desarrollar nuestros medicamentos, ¿no? Porque además nosotros los venezolanos tenemos nuestra propia genética, que quizá no ha sido estudiada por las grandes empresas que producen estos medicamentos. Pero cada una de estas preguntas tiene un eje de análisis y eso lo determina, como ya le decía, mi ejercicio profesional, académico, profesional, mi posicionamiento ideológico. Por ejemplo, ¿qué pregunta se haría una odontóloga en cuanto a ese problema que se está planteando, ¿no? O sea, ¿cómo impactará el consumo de todos estos ultraprocesados en la salud bucal? ¿Qué pregunta sería un economista? ¿Qué pregunta sería un politólogo? ¿Qué pregunta sería un farmacéutico? ¿Qué pregunta sería una persona que trabaja el tema cultural, las artes, los deportistas? Entonces, todos tenemos una pregunta, seguramente tenemos una pregunta que se relaciona con este problema y ese posicionamiento define los ejes de análisis. Ahora, ¿qué son los ejes de análisis? Un eje de análisis es un enfoque específico que permite estudiar un problema desde una dimensión particular, ya lo hemos dicho. Pero aquí hay una cosa importante. Nosotros debemos integrar conocimientos interdisciplinarios y guiar el proceso de investigación para lograr una comprensión profunda y multidimensional del proceso salud-enfermedad en cuestión. Es decir, que si una persona como yo, que soy ingeniero químico, mira esta realidad, yo la voy a ver como ingeniero químico, pero no debo encerrarme exclusivamente en mi disciplina del conocimiento. Yo tengo que ser capaz, dado que he dicho que voy a asumir la fundamentación teórica de la salud colectiva y de la determinación social, pero también mi fundamentación epistemológica de la dialéctica del espacio, yo tengo que asumir un relacionamiento transdisciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario para observar esa realidad. Entonces, bueno, nosotros hemos visto que hay, entre otros, algunos ejes de análisis. Por ejemplo, habíamos mencionado, dentro de las preguntas que nos habíamos formulado, si le metemos el dientico,
nosotros vemos, bueno, en la primera pregunta hay un eje de análisis, la gestión participativa intersectorial. En la otra pregunta está como eje de análisis la formulación de políticas públicas integrales. Es posible que estos dos ejes de análisis también estén en una sola pregunta, digamos, de investigación. Y también, bueno, hay un eje de análisis que es el de la soberanía sanitaria. Ahora, la formulación de la pregunta, la identificación del eje de análisis me lleva y me conduce directamente a la formulación del tema concreto de investigación. ¿Sí? Entonces, bueno, a nosotros nos van a preguntar, ¿cuál es su tema de investigación? Entonces uno sale ahí a la cháchara. No, que mi tema de investigación, yo no puedo iniciarlo en un primer momento. No lo puedo iniciar porque yo no he salido a hacer esas indagaciones, esos cuestionamientos, no me he ido a enfrentar la realidad. Entonces, el planteamiento concreto del tema de investigación no es más que una frase breve y precisa de lo que describe el problema. Pero yo tengo que haber identificado el problema. Yo tengo que haber formulado mi pregunta, yo tengo que haber identificado mi eje de análisis, yo tengo que haber estudiado, yo tengo que haber leído, yo tengo que haber salido de la doxa, de la anécdota o de la opinión y ubicarme en el lugar de la epísteme, de la sabiduría, del conocimiento para formular mi tema de investigación. Entonces allí está la dificultad. Cuando nosotros nos preguntan cuál es tu tema de investigación, la dificultad está en que yo no he leído, en que yo no he indagado, en que yo no he investigado, en que yo no he contrapuesto mi idea con otros compañeros que están investigando lo mismo. Sí, además, quiero decirles que cuando nosotros miramos que desde un planteamiento de problema se deriva 1, 2, 3, 10, 15, 20 preguntas, se derivan diversos también ejes de análisis. Entonces, quiere decir que un problema que acontece en mi realidad, si lo miramos de esa perspectiva, puede ser resuelto desde muchas perspectivas. Puede ser mirado y resuelto desde el principio de la complementariedad. Es decir, que un problema de salud, de enfermedades crónicas no transmisibles, no está en manos y en la espalda de los médicos, que se olviden los médicos de esa gracia. Eso está en manos de toda una cantidad de personas, de economistas, de nutricionistas, de deportistas, de educadores, de cultores, de deportistas, de ingenieros químicos, de todo un montón de personas. No solamente ellos van a encargarse de esto. Es más, sería insensato decir que la garantía del derecho a la salud está en manos de los médicos y médicos de la nación o de los enfermeros y enfermeras. Eso es insensato. Es, digamos, impensable asumir que eso es cierto. Entonces, la garantía del derecho a la salud está en manos de la organización comunitaria, está en manos del sector público, está en manos del sector legislativo, está en manos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por lo tanto, yo me tengo que ver en el deber de participar en la garantía del derecho a la salud, sea o yo no sea médico o enfermero. Bien, entonces, los planteamientos podemos mirarlo aquí en estos ejemplos. Un ejemplo de planteamiento concreto de tema de investigación es la gestión intersectorial como estrategia para abordar el consumo de comida chatarra y ultraprocesada en el territorio de la CIC. Ese es mi tema de investigación. La gestión intersectorial como estrategia. Otro tema de investigación es las estrategias de atención y de cuidado integral de enfermedades crónicas no transmisibles en el territorio de la CIC. Ese es mi tema. Formular esas estrategias de atención y cuidado. Otro tema, identificar las desigualdades socioeconómicas en el acceso a alimentos saludables y su impacto en la salud colectiva en el territorio de las ASIC. La ASIC puede ser aquí la ASIC Luisa Cáceres de Ariméndez, puede ser allá la ASIC Ernesto Fernández en el Zulia, puede ser la ASIC Leonel Franco allá en Petare, como sea. Allí la ASIC la vamos definiendo. Definitivamente, esas desigualdades van a ser distintas en la ASIC correspondiente. Finalmente, otro tema sería las estrategias para favorecer la soberanía sanitaria y reducir la dependencia de medicamentos e insumos médicos importados. Bien, como vemos, este planteamiento tiene tres elementos fundamentales. Digamos, esta propuesta para plantear problemas de investigación. Iniciamos con la pregunta de investigación, identificamos los ejes de análisis y desarrollamos lo relacionado con ello para la investigación que estoy desarrollando y finalmente me planteo mi tema de investigación.
Entonces terminamos acá con esta pregunta. ¿Y tú qué planteas como intención investigativa? Yo finalmente los quiero invitar a acompañar este video con una lectura de una guía que les he compartido en la plataforma de educación a distancia, en el módulo de noticias de la plataforma. Está el enunciado de que hay una guía, pero la guía la vamos a encontrar dentro del módulo de investigación. Espero que esa guía sea de su disfrute. Por favor, cualquier inquietud, cualquier observación, cualquier aporte, háganlo llegar, que sabremos apreciar esa retroalimentación. Yo en lo personal les deseo mucho éxito y los espero ansioso en nuestra tercera corte de la maestría de salud colectiva, en donde nos preparamos para formar a gerentes y gerentas que contribuyan a garantizar de manera integral, holística y emancipadora, juntos todos nosotros, garantizar ese derecho a la salud. Un fuerte abrazo.